seguir. Sí. Está. Estaban todos entrando en calor y yo estaba sentado. Apoyate, abrí. Abrí por acá. Eso. Muy bien. Eso. Abrí. Hay banquito, boludo. Traje recién. Y allá Bariloche esquí toda la vida. ¿Esquí? ¿Me ponen en los de Merluz? Yo nada más. No, pero... ¿A qué juegan en otro? No, Matucho juega en otro... Sí. Tiene que se ve. Sí. Me voy del otro lado. Yo nada más hice tabla, viste, snowboard. Sí, pero, terrible. pero siempre quise. Siempre quise esquí, porque era diferente. Sí, el esquí es alucinante. El esquí también competí, hacía eso. ¿Sí? Sí, yo hacía esa boludez de dar vueltas en el aire. Ah, de zarpado. Sí, estaba bueno, pero bueno, nada. Empiezas a romper. Siempre de chico fuiste a competir. Pasa que yo pasaba palos primero, tipo velocidad. Hacía slalom gigante. Un día me fui a comprar un par de esquíes para competir. Necesitaba 3 pares de 16 años porque pasaba la categoría a cadete, que ya son mucho más competitivos. Me acuerdo que estaba ahí, fue en un viaje a Estados Unidos. Tenía que comprar los esquíes. Habíamos ido por mi vieja. ¿Cuánto cuestan ellos? Me medían $800. Sí, carísimo. Pero bueno, y esos esquíes de ahí, los doble punta, que son para parque, 300. Ah, ya bueno. Complicaciones, dije listo. Ya está. Empiezan las zapatillas. Por el barrio, avisame, frenamos y te la doy. Levantá y cortamos, no pasa nada. Y ahí empecé a boludear dando vueltas en el aire. Y eso estuvo bueno. Pasa que en todos los deportes que empecé haciendo tipo, recreativamente terminé compitiendo. Siempre. Claro. Vela también me gustaba para pasear. Y después vieron capaz que era un mejor. Claro, un amigo me dice, mi amigo, el dueño de este barco, que son los 15avos del mundo en esta categoría, J24, que se dan con todo, se matan. Me dice, Lucio, ¿vos querías aprender a navegar? Sí, felicitaciones, me dice. Vas a aprender rápido entonces. Y nada, empecé a competir así y un día me llama mi amigo, che, nos falta uno, ¿querés correr vos? Digo, dale, que tengo que hacer la prueba. Bueno, no sé cómo se hace. Ténganme paciencia. Nada de paciencia, tuve que aprender todo en un entrenamiento, tuve que aprender todo. Vamos, muestra el cielo, ahí. Eso, dígame. Está bueno, te cagás a palos en vela. Terminás mucho más cansado de lo que uno... Lo ves todos quietos ahí en el barco. Claro. La realidad es que... Yo terminé la primera regata que corrí, terminé destruido. Los abdominales todos contracturados. Y al otro día tenía que correr 10 regatas más. ¡Déjalo! No me podía mover. Cerrate un poco más. Escalada también hice. O sea, por esa red de mierda. La pelota. Gol. Bueno. La puntería del Chueco. Lo hizo a Encima propósito. pegó por allá lejos. Sí. Entró al arco directamente. Dale pase. Bien, hermano, dale. Ahí está. ¡Hierro! Sí. ¡Probalo! Bien, así, Max. Esa, Max, esa. El esquí tenés que hacer, ¿Sí? una experiencia espiritual. Lo primero que es una mierda, pero Claro, para que la vas a pasar dominarlo. muy mal. Pero después, una vez que le agarraste la mano, Claro. ¡Ojo atrás! o sea, te aseguro que no se puede poner más divertido que eso. Compañero, agua. Ahora te voy a traer el amigo.
¿Para el arquero? Sí, ahora te traigo. Pasa que mi compañero se fue a pasear y se fue a buscar la pelota en teoría. ¡Seguí ahí! ¡Seguí ahí! A ver, tranquilo, tranquilos. Siempre me bajas con la pelota y me agarra. ¿Querés que...? Si se llega ahí, se la pasó. Empezar a traer botellas. Ya. ¡No va, Marito! Con los de rugby, nada más. Sí, te reví. Hacía todo el tío. Pasa que me aburro rápido. ¡Sigo! Activo de pendejo. ¡Sigo! Mi viejo. Ya. Toma, Sí. cansate. No, salí a correr. Literalmente. ¿Tú eres más? No, pues vine, almorcé y bueno, y ahora estoy. Ah, claro. En un ratito le mando. No es que me iba muy bien en rugby, igual. ¿Eh? No es que me iba muy bien en rugby, ¿no? ¿De qué jugabas? Win. Win y segundo centro. El problema es que yo corría. Claro. El problema era cuando me alcanzaba alguno mastodonte. Ah, y ahí a la mierda. No, me tenía que sacar del partido. Y sí. Una vuelta que casi me quiebraron la cadera. O sea, terminé, me sacaron en camilla. Oh, perdón. ¿A qué hora se vota? Hasta la 18. Hasta la 18. Ahí me fijo, ¿eh? ¿Por dónde te tocó votar? No, voto acá nomás en San Isidro Labrador. Ah, acá nomás. Sí. Vamos. En la que se filmó el. El Eternauta. ¿Viste que se filmó en pandemia? Sí, Bueno, yo venía a visitar a aprovechar mi que no había abuela. auto. Sí. Yo me vi un flash ahí. Venía a visitar a mi abuela una vuelta y en pandemia tuve bastante tiempo ebrio. Y había. Mira, me bajé del bondi ahí y dije, la recagué. Desperté en otra era. Claro. ¡Ahí eso! Ay, perdón. Pudo recuperarla, ¿no? ¿Eh? Dirigiendo muy lejos. De 8 a 18 horas. 18 horas. ¿Qué es la votación? Sí. Y pasa que si vas temprano y tenés que quedarte como fiscal, te querés matar. Ya. Nunca ir temprano. Ahí se concha. ¿Pero dónde estaba? ¿Qué pasó, Santi? ¿Puedo llevar con él? Una botella ahí. Botella de Diclo. Ah, pero bueno. Sí. Bueno, fácil de plantar, ¿eh? A mí lo que me da paja es que yo siento que me está afectando ya más, digamos, no sé, toda la zona esa. No, y eso te conviene hacer una buena recuperación y después te olvidás. Sí, sí. Meterle, o sea, estás al pedo, te plantás la botella que viene, ¿entendés? Y Diclo, cada 8 horas te Con la pasa. primera vez me acuerdo, boludo, pensé que tenía una infección urinaria, Sí, ¿no? sí, Porque sí. hacía pipí y me ardía, boludo. Sí, sí, sí. Y hasta ahora me sigue pasando y sigo flasheando lo mismo, pero como yo soy Por ahí me has cortado, ¿entendés? Que me más apagas. cortado. No, me tiene... Sí, sí, sí. Lo que afecta a toda la zona. Sí, es información local. No vaya, bacteriana. Sí. Sí, bueno, eso también es. A veces sí.
No, es que el parque es eso. Todo solo depende de lo que tenga. ¡Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás! ¡Dale, dale, ahora sí, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Sigue cerca! Sí, se llama combinación de... ¡Una sola! Te agarré de verdad. Otra, no pierda ahí, no pierda. No, pero... Siempre me pasa con los activos esta mierda. Siempre. Metele elongación, pero lo más Sí, que puedas. Pasa yo soy... No veo que soy colador. Yo no tengo hace 4 años y ya soy un hombre vencido. No se pierde hasta que se pierde. No me dejas llegar. Una vez que la misma te olvidas de por ahí. Sí. Es terrible. Pasa que tenés... Pero no mirá. La pelota. 9 capas más. Con fascias. Toda la estirada esa. Mala parte grasa. O sea, es... Sí. Una manera de no sé. Y ahí se inflama y como que también se inflama y Se inflama y se pega. toca todo. Sí, que donde se inflama uno, ¿entendés? Vas a empezar con microgarras en otro lado por una cuestión compensatoria. ¿Viste cuando te jodés un gemelo que se empieza por el cuádriceps, el glúteo, el isquio, todo? Sí. Bueno, A mí me duele todo lo que se trabaja. ¡Bomba! no se sorprenda que empieza a joder la espalda. ¡Al arco! No, a mí arrancó con el SOAS, después empezó a hacer Dale, pisa la línea, ahí nomás. suelo pélvico largo. ¡Ahí nomás! Y después empezó a afectar un poco lo que es la columna. La columna, por el acortamiento del SOAS, por caminar mal, por pisar mal, empezó a tener como, no sé si llamarlo a un acortamiento, a una inclinación lateral de la parte de la cadera y ahí me empezó a... Exactamente. Y bueno, eso, varias cosas. Es la sumatoria. Sí, exactamente. Es como, por lo general, la parte muscular del tobillo, sobre todo cuanto más abajo te va a joder más todo. Para arriba, ¿entendés? Más general. Le jodí el hombro. Aparte yo no freno nunca, y ahorita me pongo 5 partidos por fin. Sí, Peor. Ahora termino con... ¡Vamos a probar al arco! Pero falta arquero. el lunes hablamos. El arquero Santino. Va a ser interesante. Aparte un arco más grande no había. ¡Al arco, Cala! Sería parte con Juan. Ataque en común, boludo. En común, en 300 metros. Sí, me pasaba muchas veces que yo pensaba que tenía muy poco años y era después. Me pasaba que por ahí yo renegaba, me sonaba a pelear por esas cuestiones y no era la mejor. ¿Qué te pasa? Tipo, ¿qué sentido? No, ardor al mar, mucha renegar, o sea, por ahí no tener retener el líquido, tomaba agua, tenía que ir al baño, Sí, al toque. Y esa es la prostatitis. No es eso. La inflamación de la próstata te revienta la boca. pero cuando bajaba un poco la inflamación de la poder y todo desapareció automáticamente todo lo demás. Aparte podés llegar a tener otros problemas como tipo nivel testicular, varicocele, hidrocele, todas esas cosas que sí, de repente se ponen las pelotas así. Bien. ¿Eso con la puerta? Sí, ¿No se puede causar? sí, tenés mil causas. La pubalgia, sí, sí. Se me caí la pata. Sí. Fui al neurólogo, el traumatólogo me dijo, todo bien, correcto. Sí. Evidentemente tenés inflamadísimos a los huevos
se ve que la fuerza te estimula el brazo Sí, lo comprimís, ¿entendés? Lo apretáis. ¿Qué es eso? ¿Eh? para después van a tener una clase de Ah, sí, de pubalgia. Las clases anatómicas son... Y entonces como que también yo la subestimé mucho a la pubertad, ¿no? Tipo, cuando soy más pibe, obviamente cuando soy más pibe soy más boludo, pero la subestimé mucho y me fue agarrando muchos problemas que hasta el día de hoy ojalá y lo hubiese curado bien cuando tendría que haberlo curado. Ahora todavía se puede. Sí. Bueno, yo estoy con natación ahora, natación está haciendo muy bien. Yo ahora estoy haciendo natación, yo tengo todo roto. Los dos hombros, las rodillas, cadera, la cadera, así. Tobillo. Venga para la rodilla con el nuevo pecho. Sí, boludo, es hermoso. Aparte no estás forzando. Sí. Me aliviana bastante. Y me pide entonces. Voy martes. ¿Cómo va todo bien? Hago 30, 40 minutos más que eso. Hago así, por ejemplo, 2 de crawl, camino y de vuelta, y de reto así. Voy ahí en el agua. Tipo tocadas en el agua. Tocadas en el agua. Sigo, 2 de crawl y así, 4 series. No más que eso. Sí, es que es lo mejor que podés hacer, porque eso con eso estimulás también que circula la sangre y que baje la inflamación. Exacto. Esto cambiaste el médico. O sea, pasado Tanto con el agua, un deporte muy individual, que pasó vos, ¿me entendés? aparte no estar con el teléfono, a mí me parece lo mejor que hay. Yo de que hice natación en 2022, otra vez por la pubertad, dije no, cada que me agarra voy. No le puedes dejar. No soy tan constante, me gustaría ser más constante, pero... Que vayas 3 veces por semana. Sí. 2 veces por 2 veces semana. por semana. Si podemos estar 3 mejor. Y algo importante, mantenete con el hielo, entendés que el hielo es lo que te va... Sí, yo 15 minutos de hielo, así, entendés, 2 botellas, así, chao. Te olvidás. Yo ya es como que la naturalicé tanto que como que la tengo ya adaptada a mi vida, ¿viste? Como que sé que vuelve y se va, por eso digo, freno, no me pongo bien. Eso de que vuelve y se va, No pegarlo ahí. no solo, o sea, hoy en día se chao, ¿entendés? El tema es que vas a... Porque 7 capas y 10 grupos musculares diferentes. Hay unos ejercicios, buscá, los llaman ejercicios de Kegel, o K-E-G-E-L, son bárbaros. Fortalecer el suelo pélvico. Acá. Y Es un ruido que son las chapas. eso es muy bueno. Para fortalecer el suelo pélvico, no es que lo fortaleces, pero mantener el importante nivel en el líquido. Claro, ¿viste? Va a sonar bien. Sí, yo dejé de tomar tanto porque me hacía con mucha Esa mierda de estómago. La de siempre. Me acuerdo que yo en 2017, cuando jugaba en DF y estaba en novena, era chiquito, tenía 14 años, 15. Le dije, chico, profe, me duele acá. Me dice, tenés principio de pubertad, hacete ver ya. Sí. Buena suerte, 15 años, le dije, tomátela. Mala. Y bueno, mirá vos, si le has hecho caso. Pero bueno, cuando era chico, yo de chico no iba al médico ni en pedo. Una vuelta me fui al médico porque estaba, o sea, me había reventado un riñón esquiando y estaba meando sangre, debo haber bebido 3 litros de sangre mientras no me quedó otra. Fui al médico, me dijo, te reventaste el riñón. Felicitaciones. Lo único que agradezco es que cuando hicieron la fotografía de las reuniones, destacar, es que me agarraron la silla y... ¿Te volaron la arenilla? Sí, con potasio. Cloruro de potasio hipertónico. Sí, exacto. Y ahora otra vez me van a hacer lo mismo porque cada 4 años me dijeron, cada 2, 3, Controles, sí. me controle para ver si no se forma. Pero aparte, si haces un litro de eso, Acá. Me están diciendo el que baja, amigo. Era un sistema de doble uretra. Porque no es normal. No, para O nada. sea, una de cada... Me dice, mirá, Una de cada al principio 1500 no pasa personas. nada. Una cosa así.
Sí, que no pasa nada, pero tenés exactamente esto que te dicen, si capaz que no tomas mucha agua además, tenés más chance que se deforme el cuerpo. Sí. No, es agua, bonito. Bueno, es todo. Sí, sí, totalmente. Tenés que dejarte crecer mucho para Sí. que se deforme un cuerpo. Sí, sí. Aparte, un día que tomes, en vez de 3 litros de agua, que tomes 2, no pasa nada. ¿Por qué se forma? ¿Qué es lo que falla ahí? Realmente es un filtro de sangre. Drena. Literalmente filtra sangre. Pasa la sangre y elimina sal, cosas. ¿Viste cuando uno en el mar? El mar no pone que tenés un hilito en el agua salada, se llena de nada, el cañón tiene 1000 funciones. Fabrica, tiene una marca que ayuda a fabricar sangre, censo, ¿entendés? La tecnología que fabrica secreto de intoxicación. Después filtra la sangre, aumenta la presión arterial, hace un millón de cosas. Elimina metabolitos, tóxicos, todo eso, filtra el riñón. Deja un sistema de polaridad positivo o negativo, muchas veces lo que hace es una estructura de una cálica, que esto es el riñón. Por acá sale un uréter y acá es donde se acumulan los solutos estos. ¿Viste cuando vos tomas agua? Vas a ver y sale tipo amarillo tirando a oscuro. Eso la carne. ¡Háblenle! No, te tiene que hacer una imagen. Van a hacer imágenes. Tenés una ecografía. Después yo no sé qué cosa, tenés un cálculo también. Pero no, los cálculos duelen. Sí, sí, te vas a dar duele. cuenta porque te va a doler, vas a estar así. Y nada, aparte te vas a dar cuenta. Pero nada, no tenés Pasa que que... sí, boludo. Encima están todos los mismos son. Perfecto. No sé cuándo. Por eso me mandó a hacer, le dije, mirá, exacto. Pero bueno, el tema de la cuenta, entonces no sé si me duele acá. Me está abriendo acá. Ahí sale. ¿Ecografía? Alguien Tito está reuniendo. Sí. Recién ahí y sale flipando. ¿Tenés el laboratorio acá? Sí, debería ir. No, pero lo tenés acá, ellos. No me lo todavía no. Ah, Dale, marico, dale, marico. Sale todo. Vamos, marico, dale. De verdura. Claro, yo me di cuenta. Había. Empieza a buscar y creo que tengo, no sé. cáncer de riñón, de golpe, sí. No, pero jodido. Ok, dale, por favor. ¿Pero no metiste ninguno en la app? No, porque ni siquiera sé en qué parte estamos. Ok, pásame que yo te lo subo. Una, pero a Marcelo, ¿no? Sí. Es con apellido, ¿no? Por favor, nombre, apellido El quill también. El quill también. y si fuiste a votar hoy también. Toma, papá.
¿Contra Coso fue? ¿Contra mi amigo? ¿Y si ese de negro no es...? Sí, cambiaron el nombre, ¿no? Hicieron, tipo, ni siquiera sabe. Se dividieron. Sí. Ah, de Callao. Y más persona está jugando colgado. Por eso le dije que... ¿Matucho está acá? Sí. Y ahora venía a formar un equipo. Le dije que venía a formar un equipo. Ah, épico. ¿Para tu equipo? Amigo, vine a entrenar, mirá. Viene Marta. Te conseguí uno para entrenar, mira. Le bajó la moral con la penal y lo mandó a entrenar. Sí. Me gusta aparte. Está bien teniendo material, pero... Vos mandame todo, si vienes a WhatsApp a mí, que yo me entretengo. Capaz estoy seguro que se llama, Yo me quedo con eran dos. Una falsa maricona. Nada más que aclarate si fuiste a votar porque ya no te lo ponen, boludo. Llegate la botella de agua, la clavada. ¿Qué es el loco? ¿Pantalón de quién? Medipur. Muy bueno. Medipur. Proteína. Es muy bueno. Tiene que ver, o sea, es normal. Está bueno, está bueno. Me gusta que tenés ropa de que nadie tiene. Debe ser el único que está en saber o en su Seguramente. Y es que es la idea, amigo. Igual ya un par de amigos míos ya lo quieren quemar. Sí. También con el del... que lo quieren quemar. Sí. ¿Cómo lo compras? De afuera. Ah, ¿lo compras por Amazon? No, tengo un amigo que cuando viaja allá le digo que me compra un par de pinchos. Y lo puedo hacer por internet también, del mismo lugar, pero el argentino lo retiene mucho en aduana. Una vez lo compré y me quedó retenido 2 meses. Tipo, lo compré, no sé, en noviembre y me llegó en febrero. Lo liberaron recién. No, más de 2 meses. Y que prefiero que ya está. A él y ya está. Aparte ropa, boludo, entra. Sí. Cuidado. Gracias. Siento que después de lo que hizo, porque para mí produce mucho. Claro. Es sí. Bueno, me pasó lo mismo. Sí. Tarjeta. Vamos a montar la chica en pase. A ver cómo queda ese video. Lo vi en tu TikTok. Es mi oportunidad, tengo la raya. Ahora vamos a verlo, Lindo que aparte te mirás, decís, goles, Es el segundo intento que hice. Sí, a veces este es el primero que hice recién. Yo lo recorto. Pero salí yo. Claro. Porque al No lo editaba, ¿no? Claro, aparte no ve nada. no veo nada y este es el segundo. Ahí con el sol. Ah, bueno. Después lo vamos a editar. Con la edición, Cuando no esté tan ciego. recortate vos. Sí, porque lo vi hecho en la ruta, con la línea Claro, con la línea amarilla de la ruta. de la ruta. Claro, se nota más. Queda más mejor prolijo. y no tanto sol. Claro. Era como, él hacía así y había árboles. Claro. Ya tengo que buscar un lugar igual.
¿Todo bien? de agua. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo mal. Tranqui. Acá estamos. Ah, por ahí. Bueno, eso es bárbaro, para mí el mate es bárbaro, porque es diurético. Claro. No es bueno para otras cosas. Va, el segundo tiempo, sí. Ah, no. Sí, boludo. Vamos a andar. Es grandísimo la cancha, boludo. Sí, ¿qué le pasa a Pablito que no veo? Va a venir, Escuchá, este hay que meter un poco de presión, boludo. ¿Por qué no va a la barra la santa a apretar a ese jugador? Sí, pasa. Carajo. Yo intenté. ¿Cómo lo viste? Es que es milagroso, siempre se para el dock y se escucha. Sí, no, no. No sé, amigo, yo tengo El cero la camiseta del peladito. Se pesan, boludo, es como que... Sí, no, bueno, no, tú te quedas. Aparte que cuando estás así, te duele más. Top peores, me gustó lo que hace México. Sí, sí, sí. Hasta allá cuando ves que se pone en el Ahí es raro. Ya sí, ya digo lo Sí, claro. ¿Sí? Ya 18 años. De 58. ¿Quién crees que se va a recuperar? No, está nuevo, está nuevo. Quizás pasando una ronda de quimioterapia. No tiene nada. ¡Sí, volvemos, ¿Qué pasó? Pero si la... Ah, sí, todo depende.
Yo te hago murciélago ahora. ¿Eso es lo mismo? Es para desorientado, boludo. ¡Vamos, dale! ¡Seguro acá! ¡Dale, tres! ¡Bueno, tres, dale! ¡Uno! ¡Dale! Esa y chau. ¡Bien, Luta! ¡Cambio, pues! ¡Dale, mal! ¡Bien, negro! Ninguno. Entonces, puede ser esporádico, sí. Eso tengo nacimiento de acá. Ahora me dijo, chiquete la de mierda. Salí del quirófano y estaba así, rascando bien los puntos y lo saqué todo. Recuerdo que llegaron a las 7 de la mañana. Yo no sabía qué estaba en el hospital con un bolongo, una mancha que sacan y me quedé así, Tengo más años de aporte que ustedes. Mi caída con algo. Mi hermano. 3 meses algo. Ya le puede traer la santa, boludo. No, es hermanito. Ay, Santa Femenina. La mamá de Charo no había tenido cálculos penales. La mamá de Charo no había tenido cálculos penales. Una vuelta fui a tomar unos mates y me dijo. Y no creo que me cuente a mí, nada que ver. No se puede traer a vosotros, clubes. Ojalá ahí, otra vuelta. Estamos en Platense, boludo. ¿Cómo se llama mañana? Romani. Xavi, el robo que le vamos a hacer. No, ¡Los penales! Ojalá con el penal que cobraron contra Rosario Central. ¿Cuántas consultas vos ya tenés? Todavía está. yo soy medio Más tímido que otra cosa. me pregunta mucho, mucho, ¡Mira, Fabi! ¡Solo, Fabi! Cavani, que puede. Me va a meter de verdad.
socas. Round 7, hijo de puta. Sí, bata, Bata un choca. A ver, ese se tiró. Dale, ahí armadito, dale. Quiero la copa de la liga. Uno del rojo nada. Porque ustedes están jugando una copa, ¿verdad? Nico, boludo, está re perdido. No, ayuden a Nico, boludo. Help Nico. Ahí está. Eso. ¿Por dónde se entra? Dice. Trepos. Ah, iba otro para allá, boludo. No, por acá no estaba. Lo me esconde todo. Sí, supongo que entra al buffet y ahí. Creo que de este lado. Vamos a ver cuántos minutos van. Faltan 10. Entendí, por eso digo Y justo arriba en el mar. Depende de jugar el jueves también, voy a poner el lunes. Sí, está arriba de la potencia. Boludo, haciendo partido capital, amigo, te van a empujar a ¡Tirala, Neiro! ¡Tirala! ¡Vamos a la segunda jugada! Está bien, boludo. Solo caería todo arriba. Ahora está. Aparte ganó Conza con River. Compitió, boludo. Ni en Boca le dice. Atletismo, boludo. ¿Qué no hizo Lucio, no? Hizo Vela, me contó. Interesante. Tengo que ir, me prestaron un barco. Así que. ¡Dale! ¡Es nuestra, fue! Perro. Me lo van a dar para correr una regata. El fin de próximo, de la regata de la Ceparo. ¿Va bien? El dueño del barco dice, yo corro en otro barco, así que usar. Qué responsabilidad igual, ¿eh? No, te va a recibir. No, ¿Cuántos son ahí en cada barco? En esta categoría J24, igual este es otro barco, además de la mar. Son, ahora te muestro las fotos, son re lindos. Me encanta. Pero 4, 5. Estos barcos tienen onda motor juega gorda cuando no hay. Sí o sí siempre tiene que tener, ¿no? Sí, tenés un motorcito de para estacionar, onda para mismo acá. En Bariloche no hace falta tenerlo porque no pasa mañana y un huracán, ¿viste? Pero bueno, el otro que se ganó. Es que los dos, nada, los dos hicieron malas cosas. Hicieron el estilo acá te piden ponerle para entrar los te piden sí o sí. Sí. para tener todo controlado. Claro, porque si entras a vela te ganas. ¿Cómo me van a poner Franco López, loco? Nosotros En realidad Fran era el que estaba en la. Ah, ¿yo era? Sí. Cuando apareció Franco López. Y pusieron a Víctor, boludo. ¿Viste? Una fusión. Mirá, Boni, otro más que lo Mirá sabe. al otro, mirá al otro. ¿Es Uriel? Sí. Sí, eso se habla del acomodo que tiene la Conmebol acá, la Santa. No es nuestra cancha. Preguntale a Liverpool cuando sale ese de 5. No, ni en pedo, loco. Una vez lo vi jugar solo platense porque se cortó la luz ese de 5. Claro. Se cortó el de 5, ni en pedo. Claro. 3 años juego en la misma cancha. Bien, como chaval. Claro, son locales. Pálpalo. ¿Qué partido es ese? No. Chao, boludo. Hoy estamos votando para sacar las pelotudes. Y de una, ¿no? No, hijo de puta. Yamil Santoro. Yamil. Yamil la mano. Qué gobierno entromado, boludo. No sé qué se van a perder. ¿Cómo que no fue todavía, boludo? Es un pelotudo.
Después perdés por un voto, boludo. Y ahora está peleado, así que tiene que votar. Yo lo voy a escuchar. ¿Dónde votas, sabés? Sí, vos le pegaría de Mirá este chico. Con razón se anota en la lista. Nunca Seba se anota en la lista si no sale la noche anterior. Increíble. Es que depende Qué grande. de la otra. Es increíble. Qué grande. Las ojeras que tiene este muchacho. Callate un poco. Olor a alcohol, whisky, lo hace. Pero yo quiero jugar con ese. Claro. Vale. Muy buen whiscola. Whiskolita y otra cosa. La chilena que Sobra B. ¿Quién tiró? No, ven, amigo. No sé yo. Realmente todo lo que queremos hacer nos copian. Increíblemente. Porque nadie lo supera. Con ese 5 no. Está inundado ese de 5. Igual sí, está inundadísimo. La lluvia es por los del Bojo que no paran de llorar, che. Pará. Che, Pepa. Habla, Pepa. ¿Por qué se le dice al Rojo Bojo ahora? ¿Qué pasó ahí? En 2012, 13, 14. ¿Qué pasó ahí, che? Che, igual no ocupa para arriba porque fue muy ¿Descendieron, che? Se va Chiqui, boludo. ¿Cuánto le queda? Ale? abajo. 4 minutos. Ven, cayó el cielo. ¿Qué pasa, boludo? No, ¿Qué pasa, boludo? Mirá que me apareció, che. ¿Estás desear? ¿Cómo estás? ¿Vos está bien? ¿Tranqui? Está bien. Tranquilo. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ay, perdón, ¿de qué? ¿Todo bien? No, me iré a cambiar. ¿Arquerito? Y así estamos, el arquero, che. ¿Arquero peligro? ¿Qué andás, boludo? Está arquero, vos. ¿Te acordás de esa vuelta que jugamos a la raya? Ese partido fue horrible. ¿Cómo que empezó? Mi hermana dijo, no podemos partido a la torre. No, olvidate. No, eso era como 80 grados, boludo. Encima el día anterior todo re. Nosotros vamos con el otro paraguayo también. Sí, de verdad, se va a partido. Perdimos contra unos muertos encima con el baile. Que empatamos a él con la vuelta a la noche, Pero pará, vos te viste. Desapareció. Salió Deportivo JB. Desapareció. Salió Titanic. No era Pugalia. No era Pugalia.
jugar fútbol. Así que era tipo ahí el club. Pero juegan tan mal. Yo